Bienvenidos a la clase en modalidad a distancia correspondiente a la primera parte del módulo 5, titulado Aritmética de punto flotante. Bueno, en esta primera parte del módulo 5 nos vamos a concentrar centralmente en una sola pregunta o en un solo objetivo, que es motivar por qué razón, si ya contamos con el hardware y que implementa los algoritmos que vimos en detalle en el módulo anterior, estoy hablando del hardware de punto fijo, ¿por qué razón tenemos que invertir más hardware en esencialmente tener las operaciones replicadas? Vamos a tener operaciones de punto fijo y estamos motivando en este módulo que también vamos a necesitar hardware para implementar las operaciones de punto flotante. Entonces, obviamente me parecía razonable empezar motivando ese esfuerzo económico, esa inversión de plata en ese hardware. Así que vamos a empezar de alguna manera criticando lo que veníamos de analizar en el módulo anterior. Vamos a ver concretamente algunos problemitas que tiene la representación de punto fijo y un poco la intención es apuntar que hacia el camino de punto flotante sería la manera de corregir esos cuestionamientos. La verdad que no va a abarcar muchas transparencias, es un módulo bastante cortito esta primera parte, pero preferí cortarlo aquí y dejar para la segunda parte lo que sería la parte central del módulo, que es cuando nos ponemos a ver, como dice allí, los formatos de representación, nos ponemos a ver las implementación de las operaciones, etc. Y nos queda en esta primera parte, si se quiere, un poquito asimétrica. Bueno, ahí se ve, ¿no? Son dos de los 6 tópicos que están cubiertos en esta primera parte, porque bueno, la intención es que de hacer falta lo puedan revisitar y concentrarse en esta motivación por la cual la respuesta, bueno, o al final del recorrido, espero convencerlos de por qué necesitamos también contar, más allá de que hay una replicación de hardware, vamos a necesitar tener a disposición nuestro hardware de punto flotante, porque bueno, van a ver que realmente resuelve un problema un tanto diferente al que nos habíamos planteado resolver con el hardware de punto fijo. Pero tal vez así en el aire no se entiende, así que pasemos a verlo más en concreto. Decíamos que la aritmética de punto fijo anda realmente muy bien para representar números con base pequeña y que tenga un orden de magnitud acotado. ¿Qué sería lo del orden de magnitud? Podríamos decir la cantidad de ceros o la cantidad de dígitos también. Cuando uno habla de, bueno, esto es un orden de magnitud 6 en base 10, hablas de millones, ¿no? Sería la base elevada a la magnitud en cuestión, que eso te da una idea del tamaño del número. Por ejemplo, si tenemos, obviamente siempre trato de hacerles el ejemplo en base 10, como para que no sea más o menos nosotros, pero rápidamente, y de ser posible si ustedes no se dan cuenta, nos movemos a base 2 porque es la que es más próxima al hardware. Por caso, una arquitectura que te deje trabajar con operandos de 32 bits, es decir, que su ALU, que el CPU, tiene la capacidad de trabajar con operandos de 32 bits, va a estar manejando, bueno, como sabemos, lo redondeamos, no lo hago muy preciso, no quiero entrar en la discusión de si es signo magnitud, complemento a la base. Seguramente va a ser complemento a la base, pero permítame expresarlo como ese rango simétrico, digamos, redondeando que está allí, que sería de los 32, gastamos 1 para el signo y los 31 restantes nos van a estar codificando el número. Entonces sería algo así como un más menos 2 a la 31 menos 1, porque bueno, arrancamos de 0. Muy bien, un número que tenga 30 dígitos binarios, 31 dígitos binarios. No es tan fácil saber qué tan grande es o qué tan pequeño es, digamos. Habría que hacer las cuentas de cuánto es 2 a la 31. Si hacemos esa cuenta, vamos a caer en cuenta, y también para el otro lado, ¿no? Positivo y negativo, vamos a caer en cuenta de que estamos manejando como si fueran números en base 10 de una magnitud, de un orden de magnitud 11. Es decir, números que tengan 11 dígitos, tanto positivo como negativo. Sí, 2 a la 31 es, si no me fallan las cuentas, 2.000 millones. Y bueno, si lo escribimos es más o menos esos 11 dígitos que están allí. Estoy obviamente también redondeando al hacer las cuentas. Bueno,
Parece un rango interesante, 2.000 millones es un número grande, 11 dígitos escritos en base 10 termina siendo un número que por ahí lo tenemos que mirar varias veces para ver qué número estamos codificando. Pero hay ciertos dominios de aplicación, habíamos adelantado, que consideramos, por ejemplo, los contextos ingenieriles o las aplicaciones científicas como dos dominios de aplicación donde necesitamos trabajar o bien con números mucho más grandes que un número que tenga 11 dígitos decimales, o mucho más pequeños que tal vez un número fraccionario también que tenga 11 dígitos decimales. Hablamos de punto fijo y no hice la aclaración si era fraccionario o entero, no importa, cualquiera de los dos, incluso con el beneficio de la duda, 11 dígitos para la parte entera u 11 dígitos para la parte fraccionaria, es rápidamente poco en determinados dominios de aplicación puntuales. ¿Cuál era el dominio de aplicación donde andaba muy bien punto fijo? Decíamos las operaciones comerciales, de repente el cómputo de stock y facturación de una empresa, ese tipo de cosas. Con 11 dígitos nos manejamos bien. Inclusive, bueno, hay un truquito para extender un poco el rango, del cual vamos a hablar a continuación, que mal nos hace el todavía sirve para la unidad de punto fijo. Pero ¿qué pasa? Si nos movemos del rango del dominio de aplicación y vamos a cuestiones, por ejemplo, poníamos el otro día de ejemplo un astrónomo. La distancia entre las estrellas, la distancia entre los planetas, son números con, la verdad, muchos dígitos, números muy, muy grandes. Ni que hablar una aplicación científica donde tal vez un físico, un ingeniero nuclear, está trabajando con átomos o con partículas subatómicas, y bueno, las distancias dentro del núcleo de un átomo son, con 11 dígitos fraccionarios no te alcanza, en base 10, no te alcanza, necesitas correr la coma mucho más, tener números mucho más pequeñitos que eso. Entonces, ciertamente que allí, punto fijo, al menos es una luz amarilla. Puede que no sea fácil adaptar ese hardware de punto fijo a estos dominios de aplicación. Vamos a justamente construir la motivación a favor de punto flotante criticando lo que nos brinda punto fijo desde ya. Esto no quiere decir, porque por ahí nos pasamos de mambo y uno dice, bueno, entonces no necesito unidad de punto fijo y todas las computadoras van a funcionar en punto flotante. Bueno, eso tampoco. Porque bueno, hay, por ejemplo, una aplicación que la necesitas prácticamente todo el tiempo, que es la aritmética de direcciones, que bueno, las direcciones son números enteros, ni siquiera tienen coma, entonces ciertamente que vos necesitas, ciertamente que con la unidad de punto fijo te basta, y para colmo necesitas alto desempeño en la aritmética de direcciones. Entonces no tiene ningún sentido utilizar algoritmos que son más lentos, como bueno, los que vamos a desarrollar en la segunda parte de este módulo, cuando ciertamente la de punto fijo no funciona bien. O sea, la de punto fijo, aunque la critiquemos, la seguimos queriendo, vamos a querer que las computadoras tengan punto fijo. De hecho, durante mucho tiempo había procesadores que tenían unidad de punto fijo y la unidad de punto flotante no la tenían, la simulaban por software. O sea, había un TDA, o bueno, una API para manejar por simulación ese hardware de punto flotante. Si se acuerdan, apelaban a la ley de equivalencia entre hardware y software. Pero bueno, si con 32 dígitos binarios manejo números que tienen 11 dígitos en base 10, ¿qué tanto más podré yo representar haciendo uso de esta otra alternativa, la aritmética de punto flotante? A ver si realmente me resuelve la cuestión de, bueno, representar números muy grandes o muy pequeños. En este contexto, desde ya que es una alternativa superadora, y se basa en la idea que es algo que los matemáticos venían haciendo desde antes que se inventaran las computadoras. A veces lo denominamos notación científica. Había unas calculadoras hace un tiempo atrás que, bueno, no tenían la posibilidad de scrollar cuando se quedaban sin espacio en la pantalla. Y ahí se hacía uso de una notación científica, bueno, que hoy en día tal vez la palabra o el término notación científica no es tan popular, se lo conoce un poco más también como le decimos nosotros, punto flotante. Esencialmente, si vos querés codificar un cierto número, lo vamos a expresar, ese número f de floating o de float, de flotante, lo vamos a estar representando como un producto
¿Entre qué cosa? Entre una mantisa y un exponente. La palabra mantisa más de una vez se me escapa cuando quiero decir magnitud. En alguno de los videos me quedó la palabra mantisa, porque bueno, está codificando justamente los unos y ceros que componen ese número. Y esa mantisa es después escalada para arriba o para abajo en base a un cierto exponente. Y noten que allí aparece, ahí tenemos la fórmula elemental para representar un número en notación de punto flotante o en notación científica. Aparece otro parámetro más, el parámetro b. Bueno, ¿qué es ese parámetro b? Es la base. Toda notación de punto flotante va a estar trabajando una determinada base. Bueno, en punto fijo también nos pasaba. Esa base es la que se va a utilizar como un factor de escalamiento del valor representado por la mantisa. Entonces, tal vez acá está la clave de por qué punto flotante nos permite representar números más grandes y más pequeños. Porque parte de los dígitos que estamos almacenando, esos, por ejemplo, 32 dígitos en el ejemplo de recién, algunos van a codificar la precisión, la significancia, la mantisa, y otros van a estar codificando si se trata de un número muy voluminoso o muy pequeñito. Ahora avanzamos sobre esto. Desde ya, M y E necesitan ser números signados. Van a estar codificados en alguna base. Y por otro lado también tenemos B larga, que es la base de la representación. ¿Por qué digo que M es un número signado? Bueno, es un número signado porque tenemos que poder representar números positivos y negativos. ¿Y por qué el exponente también es signado? Bueno, si se acuerdan, cuando uno hace B a la E, eso es un número muy grande. O sea, es B por B por B, E veces, obviamente. Ahora, si hacemos B a la menos E, ¿qué es lo que sucede allí? En realidad ese producto se transforma en una división, ¿sí? En lugar de ser M por B a la E cuando es negativo, se transforma en M dividido B a la E. ¿Sí? Es la inversa, el a la menos 1, por así decir. Entonces, noten que en un caso, cuando el exponente es positivo, M multiplicado por un número grande se transforma en un número grande. Pero cuando es negativo el exponente, ese M es dividido por un número grande. Entonces, el F resultante es arbitrariamente más pequeñito. Noten cómo con la misma fórmula elemental resolvemos los dos problemas, los problemas científicos y los ingenieriles. Codificamos las distancias entre los astros y la distancia entre los neutrones y protones de un átomo, del núcleo de un átomo. O sea, nos podemos ir a cosas muy grandes o muy pequeñas. Bueno, ok, está bien, es otra manera de representar las cosas, pero ¿ganamos algo? O sea, realmente, dejando de codificar en punto fijo y pasando a codificar en punto flotante. Lo que me preocupaba antes, que era la cuestión del rango. ¿Gano rango? Retomemos el ejemplo anterior, ¿se acuerdan? 32 dígitos en base 2. Y bueno, tenemos que repartir esos 32 dígitos. Antes los 32 dígitos codificaban el signo y la magnitud, si se quiere, o las dos cosas juntas, si era complemento a la base disminuida. Ahora tenemos que esos 32 dígitos de precisión repartirlos. Algunos se los asignaremos a M y otros se los asignaremos a E. En función de cómo repartimos, es lo que denominamos formato de punto flotante, de lo cual vamos a hablar largo y tendido en la segunda parte de este módulo. Una propuesta arbitraria que se me ocurre a mí es esta. Es arbitraria porque, bueno, es sobre la cual dice las cuentas, pero después van a ver que tampoco es tan arbitraria. Ahí tenemos asignado solamente 10 bits, 10 dígitos binarios para el exponente, y claro, si teníamos 32 y gastamos 10 en el exponente, me quedan 22 para la mantisa. Aquí estamos viendo un formato súper sencillo, después vamos a ver formatos más involucrados. Digo, son súper sencillos porque asumo que dentro de M está codificado el signo y dentro de E también está codificado el signo. Son dos signos distintos, ¿sí? Un signo, el signo de la mantisa codifica si es positivo o negativo. El signo del exponente, podríamos decir, codifica si se trata de un número muy grande o muy pequeño, ¿sí? Porque cuando se hace negativo el exponente, más que una multiplicación, es un cociente lo que tenemos allí. Y acá vamos a la pregunta del millón. ¿Habremos ganado capacidad de representación al hacer esta conversión al estar ahora trabajando
con números en notación de punto flotante? Bueno, un detalle. B larga, la base del sistema de representación, no está codificada, es implícita. Una vez que nos ponemos de acuerdo que vamos a estar trabajando con una base, no sé, 2, 8, 16, la que fuera, es como que sabemos que esa es la base que tenemos que usar, sabemos que el exponente está elevando a esa base en cuestión. O sea, la base es implícita. Es interesante que todo lo que sea implícito, ¿se acuerdan cómo era implícito la codificación de la coma decimal en punto fijo? No gastábamos hardware para codificar algo que siempre estaba en el mismo lugar. Acá es lo mismo. No destinamos de esos 32 dígitos de precisión, no gastamos algunos dígitos codificando la base porque la base es siempre la misma. Entonces nos ahorramos el espacio que ocuparía codificar la base dentro del formato. ¿Y qué pasa en este caso? Que es la propuesta esta. Estamos utilizando los 22 de la izquierda para codificar la mantisa, los restantes 10 para codificar el exponente, y un poco para mantener fáciles las cuentas, voy a usar, porque antes habíamos trabajado también con una base 2, en nuestra representación de punto fijo, voy a trabajar con una base implicada binaria, de una base 2. Entonces, tal vez ya quieren saber la respuesta final. ¿Habrá mejorado el rango al hacer uso de punto flotante en lugar de punto fijo? Traté de no hacer trampa, no agregué más dígitos, no cambié la base, seguimos con base 2. Bueno, en el caso de punto fijo, lo que les contaba 2 transparencias atrás, podíamos representar números enteros de 11 dígitos base 10. Sí, eran 11 dígitos positivos, 11 dígitos negativos, y también si querían podíamos decir que eran 11 dígitos de la parte entera, 11 dígitos de la parte fraccionaria, porque eso no lo habíamos especificado. ¿Qué pasará con mi representación en FLP? Bueno, si codificamos el exponente, por ejemplo, en signo magnitud, ¿qué número puedo yo representar en signo magnitud con 10 bits? Bueno, gastábamos un bit para el signo, entonces me quedan 9 dígitos para codificar el exponente. 2 elevado a la 9 da 512, y era menos 1 porque bueno, hay que contar el 0, era 511. Así que 2 a la 511 es un número, es un orden de magnitud 500 en esa base 2. Es decir, estamos codificando un número de 500 dígitos binarios. Es verdad, yo solamente tengo 22 que pueden ser distintos de 0, ¿no? Que pueden ser ceros o unos. Los restantes, no sé, 478, si fueran 500, van a ser todos ceros, porque estás multiplicando por la base elevado a un exponente. Es como multiplicar por 10 a la quinta. 10 a la quinta es un 1 seguido de 5 ceros, ¿sí? Es un número que tiene muchos ceros al final. Pero ciertamente yo estoy pudiendo representar ese número en base 2 de 500 dígitos. Y por ahí no me dice nada. ¿Cómo comparo un número en base 2 de 500 dígitos con uno que tenía 11 dígitos en base 10? Bueno, de nuevo, si hacemos las cuentas, puedo codificar números en base 10 que tienen 150 dígitos. Noten que la cosa mejoró y mucho. Y no solo puedo codificar números más grandes que esos 11 dígitos, sino también más pequeños. Puedo codificar un número en binario, gracias a que el exponente está asignado, de la forma 0,000 y meterle ahí 130 ceros. O sea, 0,130 ceros y después vienen los bits de la mantisa. O sea, la verdad que tenemos la posibilidad de codificar números gigantescos y números extremadamente pequeñitos. Ok. La verdad que por ahí les despierto el interés. Decir, bueno, a ver, ¿servirá esto? ¿Podemos hacer cosas interesantes con este hardware? Bien. Claro, la mantisa va a estar codificado con cualquiera de los 3 sistemas que vimos. La verdad que uno podría decir, ay, pero en punto fijo ganó complemento a la base. ¿Va a ganar complemento a la base también en punto flotante? Veremos. No, a priori no nos preocupemos de eso. ¿Es un tema para discutir en la segunda parte o realmente después para discutir cuando haya una implementación en concreto, como vamos a ver más adelante, que vamos a ver una norma de la IEEE que especifica todas estas cuestiones y obviamente toma decisiones de cuál de las 3 representaciones utilizar para la mantisa? En el caso de la mantisa, como está multiplicado por la base
elevado a un exponente, es como que la coma se va a estar corriendo a la derecha o a la izquierda. Por ejemplo, se va a correr a la izquierda si el exponente es positivo, se va a correr a la derecha si el exponente es negativo. Entonces, como la coma va y viene, los m dígitos de la mantisa pueden quedar todos como parte entera o como parte fraccionaria. ¿Por qué? Bueno, justamente porque la coma se corre. Antes, en punto fijo, si era fraccionaria siempre, si era entera siempre. No podías mezclar algún número que codifique en fraccionario, otro en parte entera y otro con la coma en la mitad. Porque la coma estaba fija, el punto está fijo. Recién ahora en punto flotante podemos, gracias a que tenemos a disposición ese exponente que eleva la base, correr la posición del punto y bueno, codificar lo que necesitemos. Ok, justamente esa es la razón por la cual lo llamamos representación de punto flotante o aritmética de punto flotante en el caso de este módulo. Y cuando tenemos que codificar el exponente e, ahí también podemos usar, recuerden, tiene que ser un número signado. Entonces, de nuevo, podemos utilizar cualquiera de las tres alternativas que ya vimos, o a decir verdad, dado que el exponente no es el número, sino es algo a lo cual está elevado la base, digamos, cumple un rol diferente a la mantisa, hay unas operaciones, hay una operación en concreto que se hace con el exponente, que es la comparación. Entonces, se han contemplado otras representaciones de números signados específicas para el exponente, que no serían interesantes para la mantisa o no serían interesantes para punto fijo, pero sí son interesantes para codificar el exponente. Estoy hablando de la notación en exceso que vamos a ver en la segunda parte. Recuerden que esta primera parte traté de abocarla en su totalidad a ver, primero, que nos pique el salir a buscar lo que nos brinda la aritmética, el hardware de punto flotante. Pero por otro lado, motivar por qué no me es suficiente con solo usar punto fijo y quizás lo otro hacerlo a través de un TDA, hacerlo simulado. Vamos a ver qué está pasando allí. Bueno, un punto a tener en cuenta, que se los adelantaba, es que el hardware para operar en punto flotante obviamente es muy distinto al que se usa para operar en punto fijo. Piensen ustedes en el algoritmo de suma en punto fijo. El algoritmo de suma en punto fijo, a lo sumo, mira si los signos eran iguales, distintos, y sale operando. Inclusive si era complementario, como que suma y dale que va, y después a lo sumo vemos el carry out. Acá, momento, cuando me vienen los 32 dígitos en punto flotante, una parte es mantisa, otra parte es exponente, desde ya que no podemos procesar todo junto. La mantisa va a ir para un lado, el exponente va a ir para el otro. Y después obviamente que cuando estás operando números que tienen distinto exponente, algo hay que hacer. Porque la coma, como flota, puede pasar que en un número esté en una posición y en otro número esté en otra. Si el exponente es diferente, pueden estar codificando comas en distintos lugares. Entonces, antes de operarlos vamos a tener que estandarizarlo. Acomodar la coma que estén como en la misma columna y recién ahí podemos sumar. Entonces, ciertamente el hardware no solo es diferente, sino podemos agregar un punto más. Es más complicado. Los algoritmos son más involucrados. Van a requerir mayor cantidad de hardware. A igualdad de operación, en punto flotante se gasta más hardware, se gasta más transistores que la misma operación en punto fijo. Bueno, esto que les estoy contando va a quedar más que claro cuando veamos, les contaba en la segunda parte, los algoritmos van a ver que son completamente diferentes y un poco entonces se tornará más obvio este comentario que les hacía recién. Claro, si es más complicado el algoritmo, requiere más hardware. Si requiere más hardware, ¿por qué estamos hablando de esto? No se olviden que a final de cuentas todo es una cuestión de plata. Entonces, si tenés que ponerle más transistores, tenés que ponerle más hardware, tenés que poner más billetes para comprar ese hardware. No lo podemos evitar. Bueno, en este punto, cuando uno va y le golpea la puerta, ¿no?, al lo que se llama el contador de la compañía, no sé, o el jefe que toma las decisiones de si podemos o no podemos gastar plata extra en ese hardware de punto flotante, cuando uno va y le dice, bueno, che, ¿sabes qué? Vamos a invertir más hardware y vamos a agregarle toda esta funcionalidad, todos estos algoritmos. Y bueno, enseguida te dicen que no, enseguida te dicen, y no te puedes arreglar con lo que tenés.
Entonces un poco la respuesta o el contraargumento que nos podría llegar a dar quien nos tiene que firmar el cheque después para comprar el hardware, nos diría, che, ¿y no podés resolver lo mismo? Problemas ingenieriles y científicos, recuerden, problemas con números muy grandes y números muy pequeños, usando el hardware de punto fijo. La pregunta es válida, la pregunta es realmente válida. Uno dice, bueno, si yo tengo el hardware, me ahorro pasos extras, porque directamente codifico esos números grandes o números pequeños en el hardware. Ahora bien, ¿no habrá alguna forma, un truquito, para que con esos 11 dígitos base 10 que me daba el hardware de punto fijo, yo poder codificar esos 500 dígitos que me daba el hardware de punto flotante con la misma precisión? Parece una tarea difícil, pero ¿saben qué? Se puede, hay una estrategia, hay una técnica que nos permitiría al menos corregir algunas de las falencias de punto fijo, específicamente el rango. El rango es fácil de arreglarlo, pero claro, uno es frazada corta, ¿no? Te abrigas el pecho, se te desabrigan las patas. Es verdad que las primeras computadoras solo hacían uso de aritmética de punto fijo. Desde ya, en esas primeras computadoras, primera generación, por ejemplo, eran carísimas, el hardware hecho con las válvulas era costosísimo, se rompía, entonces ni se consideró incorporar el hardware de punto flotante. Hay una anécdota contada en el libro el Jean-Luc Baer, que es uno de los que usamos en la materia, con respecto a la ETSAC, creo que era, la que hizo von Neumann, y cuando le preguntaron, che, von Neumann, ¿no te faltó incorporar el hardware para punto flotante? Y el tipo lo miró, von Neumann era un excelso matemático, lo mira y le dice, pero ¿cómo? ¿Vos no hacés todas estas cuentas de la mantisa por la base elevado al exponente mentalmente? Y no, la verdad que no, el único extraterrestre sos vos. Bueno, esto creo que no se lo contestó, pero ¿qué le tendría que contestado? Mirá, no, el único extraterrestre sos vos, nosotros somos meros mortales, hace que el hardware me haga las cuentas y no me vuelvas loco a mí. Pero bueno, puede ser verdad o no esa anécdota, la saqué de ese libro, la verdad me causó gracia, porque ciertamente era un extraterrestre, von Neumann, lo mismo Turing, bueno, son todos bastante personas muy especiales. En esas primeras computadoras tenías solo hardware de punto fijo. ¿Y qué hacías al hacer porque se quería usar esa computadora, que inclusive algunas eran de base 10, algunas tenían 20 dígitos, una cosa así, y vos querías igual cálculos con mucha precisión. Recuerden, creo que les contaba, se le usaba para hacer las tablas de tiro de las artillerías. Entonces, caramba que era importante la precisión, porque si la pifiabas, le metías el balazo en la cabeza a tus propias tropas. Entonces, ¿cómo hacían para representar en punto fijo, que tenía una cantidad acotada de dígitos, números más grandes o más pequeños? Bueno, no hay tanto drama. Lo que uno hace normalmente es, si no entran con todos los dígitos que vos tenías en el pizarrón o en papel y lápiz, lo cortás. O sea, acortás el número, como dice allí, lo redondeás, a fin de que la cantidad de números, de dígitos significativos en el número sea manejable por el hardware. Por ejemplo, si vos querés representar el número 123.456 y por ahí podías codificar 3 dígitos más, por ahí lo redondeabas en 123.000, ¿sí? El resto, el 456, el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 456 como que no te preocupaba que se caiga. Total, 123.400, 123.000, es un número más o menos parecido. El error porcentual es pequeño. Entonces, cuando uno estaba armando, por ejemplo, esas tablas de tiro de las artillerías, aparecen distintas cuestiones. Algunos te dicen, necesito precisión, por lo que les decía recién, que para no bombardear a mis propias tropas. Otros te decían, venía por ahí un científico, un ingeniero, y decía, ¿sabes qué? Yo necesito rango. Yo con estos, como decíamos recién, 11 dígitos en base 10 no me alcanza, necesito 30. Ok, es un cuestionamiento que uno le puede hacer al hardware de punto fijo, a ver si uno dice, bueno, no me alcanza, ahí sí necesito implementar el de punto flotante. Y un tercer cuestionamiento, que es lo que está allí destacado en rojo, es lo que denominamos el nivel de significancia. ¿Qué diferencia hay entre precisión y nivel de significancia? Bueno, la precisión está asociado a la magnitud del error, mientras que el nivel de significancia es
cuántos de esos dígitos de ese número que estás codificando pueden aportar significancia. Recuerden que normalmente vamos a estar operando en base 2, entonces de alguna manera el nivel de significancia vendría a ser de ese número que tiene 200 dígitos. ¿Cuántos de esos 200 dígitos pueden ser distintos de 0? O sea, ¿cuántos de esos 200 dígitos pueden ser un 1? Bueno, en función de la precisión, en función del tamaño de la ALU, serán más o menos, ¿sí? Y uno dice, pero no es lo mismo que la precisión. Bueno, no, la precisión tenía que ver con el error, con que vos querías codificar un número y por falta de dígitos no lo pudiste codificar. Mientras que el nivel de significancia es otra cosa. Vamos a jugar con estos tres conceptos en lo que resta de esta primera parte del módulo. Empecemos a meternos en contexto. El rango ciertamente se lo puede resolver, la limitación de punto fijo, de una manera muy sencilla. Empecemos por allí. En esa época, esas primeras computadoras codificaban de manera fraccionaria, o sea, hacían uso, como dice ahí, el intervalo unitario de -1 más 1, pero ¿qué estás codificando desde -1 más 1? Y estás codificando, sería un punto fijo fraccionario. Es un 0, lo que estás codificando allí, positivo o negativo. Ok. ¿Qué pasa cuando lo que vos querías representar no entraba en ese rango? Ese rango es absurdamente pequeño, ¿no? Vos querés representar que, no sé, el auto pesa 1200 kilos y ya de 0 a 1 no lo puedo representar. Quizás no puedo implementar, no sé, algún software que necesitaba codificar lo que pesa un auto. ¿Y cómo lo manejás? Bueno, lo que uno haría es lo siguiente. Dejás que el programador sea el encargado, no el hardware, que el programador, o sea nosotros, sea el encargado de tener presente la posición de la coma. Por ejemplo, que dentro de un registro de la computadora uno esté codificando el valor 0,23 y cuando lo mostrás por pantalla le agregáis, por ejemplo, 3 ceros al final. Entonces vos mostrás el 0,23, el 0, no lo escribís, pones el 23 y después le pones 3 ceros al final. ¿Y qué número graficaste en pantalla? 23.000. El usuario del programa piensa, este software puede representar el número 23.000, ahí está escrito. Y ciertamente no, porque puertas adentro del hardware se codificó solamente el 0.23. El programador es el que después, al transformar ese dato que está guardado dentro de la computadora en un dato que se lo está mostrando al usuario, ahí le agrega los ceros que faltan. Es una técnica muy simple, pero no por eso menos válida. ¿Qué pasa si me salgo, si yo quiero representar el 23.000 en el intervalo unitario de -1 más 1? Estamos en problemas, porque ahí me da overflow. O sea, es un número que no es representable, estoy del 0 al 1. Y bueno, estos escalamientos que estamos haciendo, lo de estar multiplicando el 0,23 por, en este ejemplo, era por 10.000, creo, para que me dé 2.300, ese escalamiento se podía manejar de tres maneras. Por software, el ejemplo que les contaba recién, el programador, lo podría llegar a manejar el firmware, o eventualmente lo podría manejar el hardware. Lo que pasa es que en punto fijo, estas cuestiones de escalamiento no están contempladas directamente. Sigamos. ¿Qué pasa si uno, lo que les contaba recién, querías manejar un número? Noten que estamos yendo bien paso a paso, a pie juntilla, porque bueno, como les contaba, es un tema que por ahí uno, la generalidad lo agarra, pero después el detalle fino se te puede escapar. No perdamos de vista hasta ahora que estamos concentrados en una arquitectura de este ejemplo, que es un ejemplo histórico, es una arquitectura que representa un número fraccionario en el intervalo unitario de -1 más 1. ¿Qué pasa si vos querías codificar algo, como les decía recién, que no entra en ese rango? Bueno, lo que uno hace es ese escalamiento, que también puede ser hacia abajo. Yo les ponía el ejemplo de hacerlo hacia arriba, no sé, codificar el peso de un auto. Pero podría ser también el escalamiento hacia abajo. Codificar la distancia entre, no sé, los platinos o algo que está muy cerca dentro del auto. No se me ocurre un ejemplo. Ahí también podemos tener un factor de escalamiento para el otro lado. Claro, una vez que vos... no perdamos de vista por qué usamos la computadora. Volvemos a la primera clase. Usamos la computadora para llevar adelante cálculos. Entonces, tengan presente que si empezamos a usar estos factores de escalamiento, lo que se está calculando dentro de la computadora no tiene relación con el resultado en el mundo real.
Porque vos ingresás el peso del auto y acto seguido ahí hay una conversión, hay que como quitarle los ceros de más, una división por el factor de escalamiento, se procesa dentro del hardware que era, decíamos, fraccionario, intervalo unitario, se llega a algún resultado y después ese resultado no me sirve, hay que de nuevo escalarlo y ahora sí finalmente recupero un número que tiene sentido para el usuario del software. Ok, se hace más enrevesada la cosa. Por ello hubiera sido mejor si uno pudiera directamente ingresar el número, pero de eso estamos hablando. Estamos hablando de que queremos resolver con hardware de punto fijo problemas para el cual el rango de representación no me alcanza. Bueno, si no hiciéramos estas transformaciones, que es esto que le decía que es enrevesado, se va todo al diablo, ¿no? Porque vos querés codificar, no sé, 1200 en el intervalo unitario y terminás codificando, no tengo idea qué, ¿no? Porque de todos los dígitos para codificar ese 1200 te quedas nada más con la parte fraccionaria del final. O sea, el número que estás codificando allí no representa nada, no tiene vinculación con el número original. Si uno lo hace de manera controlada, con estas transformaciones, con este factor de escalamiento, sí hay un cierto vínculo. Es verdad, el resultado después no tiene nada que ver, pero cuando le aplicas el factor de escalamiento, o en este caso, si es el resultado, se lo desaplicas. Uno lo aplica cuando entra y lo quita cuando sale, lo retornas a la normalidad. Allí sí tiene vinculación. Si no hace con cuidado estas dos transformaciones, dividir por el factor de escalamiento al entrar y multiplicar por el factor de escalamiento al salir, la cosa no va a prosperar. Estoy hablando mucho de factor de escalamiento. ¿Qué es esto del factor de escalamiento? Bueno, no es un tema propio de las computadoras, es una herramienta que usamos siempre. Por ejemplo, me causa gracia que tengo acá un ejemplo que armé la transparencia hace ya varios años y tiene una extraordinaria vigencia el tema. Ahora van a ver cuál es. Lo usamos de toda la vida, toda vez que tenemos alguna limitación a la hora de representar información. Puede ser por cuestiones, como decíamos recién, porque el hardware no da abasto, o por cuestiones un poco más, menos concretas, porque tal vez los números grandes son difíciles de leer. Acá hay un ejemplo justamente de las ventas de dólar, o bueno, como las compras de dólar de la gente. En esa época creo que ya no había cepo, pero bueno, no importa. Siempre está en la preocupación de si los dólares del central y qué sé yo. Entonces era un gráfico de no me acuerdo qué diario, de dónde lo saqué, era de ese momento. En ese momento googleé y estaba este gráfico. Y fíjense, ahí habla de que en septiembre de 2016 se habían vendido a lo largo de todo ese mes 1.614 millones de dólares. Ahora, el número 1.614 millones de dólares es un número con muchos números, muchos dígitos. Y noten lo que dice acá. No dice el número entero, dice solamente 1.614. Pero se entiende igual. Y por ejemplo te decían de que los que compraron menos de 10.000 dólares fueron 744 millones. Los que compraron más de entre 10.000 dólares y 50.000 dólares eran 339 millones. De 50.000 a medio millón, 278 millones. Entre medio millón y 2 millones, 108 millones. Y más de 5, entre 2 y 5, 38. Y más de 5, 107. Qué envidia esos que pudieron comprar de a más de 5 millones a la vez. Bueno, son empresas y qué sé yo. Ahora bien, ¿por qué se entiende este gráfico a pesar de que los números están mal? Y de hecho hay dos factores de escalamiento. Yo me concentré solo en uno, ahora después les señalo el segundo. Bueno, estos números los leo como los leí, porque acá está la aclaración, que son números en millones de dólares. Entonces si uno ve 744, acá me advirtieron que eran 744 millones. Sí, o sea, esta palabra millón, que es un 1 seguido de 6 ceros, esos 6 ceros se los debo yo agregar al final a cada uno de los números que están acá mencionados. Si se fijan, este es un número de 11 dígitos, de 10 dígitos. Caramba, casi 1.614 millones, casi que nos satura la representación de 32 bits, que eran, decíamos, 2.000 millones positivo, 2.000 millones negativo. Y entonces, bueno, lo tengo destacado, creo. Si vamos a hacer uso de números a los cuales fue multiplicado o dividido por un factor de escalamiento,
ese factor de escalamiento debe quedar claro en todo momento. En el caso de un gráfico que está hecho para que sea más fácil de entender, obviamente tiene que estar de manera explícita cuál era el que se utilizó. Y lo interesante es que, por ejemplo, con 4 dígitos, con solo 4 dígitos, este es un ejemplo de la vida real, de un diario, en donde el objetivo era que sea más fácil de entender, pero noten cómo trato, espero que no tan infructuosamente, lo vuelvo a conectar con la problemática que teníamos en el hardware. En el hardware teníamos quizás no la suficiente cantidad de dígitos para representar el número que queríamos, y noten cómo el hacer uso de un factor de escalamiento, en este caso 1.000.000, nos permitió codificar con 4 dígitos ese número de 10 dígitos. Es como que el factor de escalamiento me ahorró o me prestó 6 dígitos más. Claro, no es gratis hacer uso de un factor de escalamiento. Por ejemplo, acá vemos el por qué. Si yo solamente tengo estos 4 dígitos, ¿no? Acá 4 dígitos, 4, a lo sumo, bueno, 3. O sea, con 4 dígitos me alcanza. Acá con 4 dígitos me alcanza. Acá con 4 me alcanza. Acá también. Noten que, como está siempre multiplicado por 1.000.000, los últimos 6 dígitos van a ser siempre ceros, ¿sí? Porque ¿cuál sería el número más pequeño que yo puedo codificar acá en este gráfico? Y 38 es el más pequeño, y más pequeño todavía sería el 1. Lo más chiquito que puedo representar, si mi representación es entera, si no podemos hacer trampa y codificar 0,1, ¿no? Pero si mi representación es entera, como son todos los números que veo aquí, el más pequeño es el 1, y claro, de todas formas ese 1 sigue siendo $1.000.000, es el 1 seguido de 6 ceros. Noten que esos 6 ceros del final, producto de la multiplicación por factor de escalamiento, van a ser siempre ceros. ¿Y se acuerdan lo que decíamos hoy? ¿Por qué me importa si son 0 o no? Porque estaba ese criterio de los dígitos que aportan significancia. Acá hay un ejemplo. Tenemos un número que tiene 10 dígitos, pero solamente 4 aportan significancia. ¿Qué era que aporta significancia? Que eran distintos de ceros. Ciertamente los que multiplican por el factor de escalamiento, noten que el factor de escalamiento justamente no es cualquier número. 1.000.000, ¿qué es? Es la base del sistema de representación, 10 elevado a la sexta. O sea, el factor de escalamiento, para que el producto ese ahí me metí un punto flotante, para que el producto entre el número que codificás y el factor de escalamiento sea fácil de calcular, recuerden que esto lo va a calcular el programador o el usuario, no el hardware. Entonces, para que sea fácil de calcular, vamos a tratar de que sea siempre la base elevada a un cierto exponente, que entonces simplemente es cuestión de poner esa cantidad de ceros, la cantidad de ceros que corresponda al final del número. Y la división es tan simple como tachar esa cantidad de dígitos del final, y lo que nos queda es lo que estamos codificando. Bien, vamos a analizar entonces. Por un lado, podemos hacer uso de esta técnica, la técnica de escalamiento, con nuestra unidad de punto fijo, y nos soluciona el problema del rango. ¿Quién hubiera dicho que con 4 dígitos decimales íbamos a poder codificar el número 1.614 millones, que tiene 10 dígitos? De alguna manera el problema de rango está resuelto. Les advertí, o levanté ahí de nuevo la bandera amarilla, de que guarda que perdemos significancia. Vamos a hablar sobre este punto. Y no contestamos la pregunta central, que era la de si las balas le van a caer en la cabeza o no a nuestras tropas. Es decir, la pregunta de qué pasa con la precisión. Ok, ahora volvemos a analizar esos 2 factores. A priori parecería ser que el rango está, nos queda ver qué pasa con los otros 2. Bueno, llevémoslo entonces a nuestra computadora del ejemplo inicial, que es donde esta motivación, esta discusión para ver si lo necesitamos o no se dio, si necesitamos o no el hardware de punto flotante para ir al costado del de punto fijo. Estábamos pensando en una computadora que tenía hardware de punto fijo, fraccionario, la representación era fraccionaria, no era entera, o sea, intervalo unitario del 0 al 1. Si yo quiero usar esta técnica de escalamiento, lo que voy a estar haciendo es tener presente que a un cierto número de n dígitos vamos a estar trabajando con un factor de escala b a la k. Es siempre usando una base b, que decíamos que el factor de escala tiene que ser la base elevada a un cierto exponente para que sea fácil de hacer la cuenta, porque ese producto va a ser simplemente agregar o quitar esa cantidad de ceros. Ahora bien, cuando yo voy a codificar un número n, utilizando ese factor de escala, yo necesito que
ya que se trata de una unidad de punto fijo fraccionaria, recuerden que el número más grande que puedo representar es un 1. Entonces voy de 0 a 1, o si quieren de menos 1 a 1. Entonces ese número de n dígitos de precisión que yo quiero codificar va a tener que ser, en valor absoluto, menor que b a la k. ¿Sí? Si yo estoy codificando, porque es fraccionario, tal vez en el ejemplo que les di recién del diario era entero, pero ahora retomamos lo que era el contexto de esas primeras computadoras, primera generación, en donde se había tomado la decisión de representar los números en punto fijo pero fraccionario. Entonces, por ejemplo, si tu factor de escalamiento es 1.000.000, como recién, el número más grande que vas a poder representar es justamente 1 por 1.000.000, o sea, 1.000.000. Lo que vamos a estar haciendo normalmente es representar números más pequeños que el factor de escalamiento. Por eso decimos que estamos trabajando con este factor de escalamiento b a la k, vamos a estar codificando un número más pequeño que b a la k, y lo que nos va a pasar es que el error... ¿Cuánto es el error cuando tenés una representación fraccionaria? Bueno, el error que se comete al representar un número con n dígitos, en lugar de representarlo con una cantidad arbitraria, infinita de dígitos, es que solo me quedo con esos primeros n. Entonces uno podría pensar que el máximo error posible sería el número más pequeñito que puedes representar, porque dos números máquina consecutivos, ¿a qué distancia están uno del otro? Si es una representación fraccionaria, la distancia entre un número máquina y el siguiente, hablando de punto fijo, va a ser la base elevado a la menos n. O sea, va a ser el número de la forma 0,000n veces 1. Ese es el más pequeñito, y estamos pasando de uno al próximo, esa es la magnitud del error que estamos cometiendo. ¿Y qué pasa si hay un factor de escala b a la k dando vuelta? Bueno, ese factor de escala está multiplicando al número que estamos codificando. Entonces, el máximo error se amplifica también por el factor de escala. Si antes nuestro error era b a la menos n, era el 0,000 y un 1 al final, si todo lo multiplico por k, es como que se suma k. No se pierda, acá como tenemos el menos afuera, lo de sumar k acá es restar k, ¿no? Porque son números fraccionarios. Si metemos para adentro esto con distributiva, te queda el error de ser b a la menos n pasa a ser b a la k menos n. O sea, noten cómo b a la k amplifica el error. Está bien, porque el factor de escalamiento, para que la unidad de punto fijo funcione, tiene que multiplicar a todo. Multiplica los dos números y obviamente también amplifica el error que puede llegar a cometer esa unidad de punto fijo. Lo sintetizamos en esta frase en rojo porque es importante. El factor de escalamiento escala el error. ¿Y por qué? Bueno, me lo preguntaron tantas veces que lo explico de nuevo. Porque tenemos el intervalo, estamos en esa computadora, primera generación, a válvula, intervalo unitario, punto fijo fraccionario. Entonces, cuando teníamos para esos n dígitos el error era b a la menos n, como lo escalamos, el de menos 1 a más 1 se transformó ahora de menos b a la k más b a la k. O sea, esto podría ser, pasamos de menos 1 más 1 a menos 1.000.000 más 1.000.000. Si, pucha, lo llevé de nuevo a base 10, ¿no? Era 10 a la sexta, era factor de escalamiento en el ejemplo de recién. Pero al hacer eso, ahora el error se amplió de ser b a la menos n, pasó a ser b a la k menos n, o b a la menos n por b a la k. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque se me agranda el error. Se me agranda el error, pero también se me agranda el rango. Entonces, el error absoluto sí se agranda. El error relativo se mantiene. Están los conceptos de error absoluto y error relativo. Error absoluto es ni más ni menos que la diferencia entre lo que quiero y lo que me dieron. Vas a la panadería, compras 1 kilo de pan. Te dan 900. Vos ves que cuando vieron que los pesan, vos ves que te ponen 900 y toma, acá está. Decís, negro, ¿qué pasó? Acá hay un error. ¿Cuál es el error? El valor absoluto de la diferencia. Hago 900 menos 1, o 1 menos 900, o 1000 si lo hacemos en gramos. 1000 menos 900 o 900 menos 1000, no importa. A eso le haces valor absoluto y eso es la magnitud del error absoluto justamente. ¿Y cuánto es el error relativo?
Si vos compraste 1 kilo y te dieron 900, uno echa la bronca porque es un error del 10%. ¿Cómo se calcula el error relativo? Es el error absoluto dividido lo que querías. Vos querías 1 kilo, el error fueron 100 gramos. 100 gramos dividido 1 kilo da 0,1. 0,1 es el 10%. Y ahí lo interesante es que podemos comparar errores independientemente si estamos codificando cosas pequeñas o cosas grandes. Uno trata de buscar, uno dice, che, este hardware, ¿qué magnitud de error relativo maneja? Y te dicen tanto. Y vos con ese número lo puedes comparar por ahí con otro hardware que puede tener otra precisión, etc. O sea, la verdad que el error relativo es un número muy interesante. Y justamente lo comento aquí porque es verdad que el error absoluto se escaló, pero también escaló el número que representábamos. Entonces, en términos relativos, se mantiene constante. ¿Sí? Una de cal y una de arena. ¿Se nos incrementa el error absoluto? Sí. Pero el error relativo se mantiene. Bueno, ahí tal vez zafamos. Sigamos viendo lo bueno y lo malo de hacer todo esto. Que recuerden, no pierdan de vista que estamos tratando de hacer. Estamos viendo si podemos ahorrarnos el hardware de punto flotante y trabajar con punto fijo, por ejemplo, haciendo uso de factores de escalamiento. Es verdad que esa pérdida de precisión se la puede remediar de muchas maneras. Una sería hacer uso de aritmética de punto fijo, pero de múltiple precisión. Es absolutamente válido hacer eso. La picardía es que se duplica o más el tiempo. Porque para hacer una operación hay que hacer 2 operaciones en secuencia y bueno, tener en cuenta, ¿no?, el acarreo, qué sé yo. Es válido, pero no es gratis. Cada magnitud que quiero representar la represento ahora no con un solo, por ejemplo, registro de la computadora, sino con 2 o 4 o la cantidad que fuera. Ciertamente se paga un costo en tiempo. Lo que decíamos recién, se nos va el tiempo y obviamente también espacio. Porque ahora lo que antes me ocupaba una cierta cantidad de registros, ahora ocupa el doble. O sea, tengo que tener más registros, también tengo que tener más espacio de memoria. Bueno, si uno quería la precisión, este es un camino. ¿Y qué pasa? Si estamos haciendo cálculos largos, es decir, imagínense un lazo en donde se va llevando adelante una cierta computación y con ese resultado intermedio se lo sigue trabajando, o sea, no es simplemente sumar 2 más 2. Bueno, todo el tiempo escalando y tal vez extendiendo la precisión para no tener pérdidas, para mantener acotado el error absoluto, bueno, nos lleva a tener que hacer todo un análisis matemático y cómputo lateral, es decir, una computación para ir viendo si la computación va por buen camino. Es una computación lateral, que puede ser papel y lápiz, pero por ahí terminas usando una calculadora o tal vez usas una segunda computadora para llevar qué va pasando con el factor de escalamiento en la primera computadora. Una locura. Pero bueno, seguimos viendo de si por este lado la cosa prospera. Bueno, también es verdad que hay un problema grave. Si vamos a operar con 2 valores, como el hardware es de punto fijo, esos 2 valores, esos 2 operandos, necesitan tener la coma alineada. Porque recuerden, el hardware es de punto fijo. El uso del factor de escalamiento es como un truco que hacemos para sacar agua de las piedras. En este caso, si vamos a tener que operar esas 2 magnitudes, esos 2 operandos, necesitamos que desde el vamos ambos tengan el mismo factor de escalamiento. No pueden tener un factor diferente porque si no, al sumar, haríamos, bueno, ¿no?, como decían, no sé, la maestra en la primaria, estamos sumando peras con batatas. Justamente, el hecho de que el factor de escalamiento tenga que ser único entre todos los operandos que se vayan a trabajar entre sí, que vayan a ser operados en conjunto, va a tener una consecuencia muy negativa, porque va a implicar pérdida de significancia. Teníamos un problema de pérdida de precisión y ahora nos aparece un problema de pérdida de significancia. Para que se entienda, porque esta es la parte central, esta pérdida de significancia es lo que cuando consultemos a nuestro cliente le digamos, che, ¿sabes qué? Me arreglé con el hardware de punto fijo, nos ahorramos unos mangos por no tener que tener hardware de punto flotante, pero fíjate, tenemos este problema de, se nos incrementó el error absoluto, tenemos un problema de precisión y ahora tenemos también un problema de pérdida de significancia. Cuando le contamos todo esto, bueno, ¿no?, se va meme que se agarra la cara o que le explota la cabeza
y nos va a decir que no. Pero tratemos de ver realmente por qué, al tener que usar el mismo factor de escalamiento en todas las magnitudes que estemos representando, eso nos va a implicar pérdida de significancia. Y tengo un ejemplo, también es del mismo año, es cuando me puse en campaña de tratar de explicar mejor esta primera parte. En el año 2016, en Mercado Libre, literalmente lo googleé y en ese momento estaba, no sé si estará a la venta todavía, no sé si habrá cambiado el precio. Había una Ferrari Spider, que es esa obra de arte que está allí, convertible, que una F430, que es Spider, es la convertible, estaba listada en Mercado Libre a $528.000. Digo, el precio por ahí es el mismo, porque en definitiva los dólares son dólares, ¿no? Obviamente que en pesos cambió y mucho del 2016 a la actualidad. Pero ahí tenemos esa obra de arte. Y para que el ejemplo se ponga interesante y para que se aprecie esto que les contaba de la pérdida de significancia, bueno, esa Ferrari era usada, eso es un concesionario, se ve de Prime, ¿no? Ahí tenés una moto hermosa, una Ducati, allá parece haber un Audi. Supongamos que era una concesionaria Ferrari, no sé si debe haber alguna concesionaria Ferrari en Buenos Aires. Te venden el llavero original de Ferrari, que como tiene ahí, si lo ven, tiene un poquitito de fibra de carbono. Este lo saqué de la página oficial de Ferrari y en ese momento salía $39, que para un llavero es salado, pero si te estás comprando un auto de 528.000, ¿no? Como que de alguna manera no te preocupan los $39. Es salado, ¿no? Porque esos son casi $100, bueno, ya me perdí haciendo las cuentas, un montón de plata, ¿no? O sea, cada dólar, no sé, si lo tomas a 150, es un fangote de dinero igual para un llavero. Ahora bien, si el hardware en el que estamos trabajando, para que este ejemplo me sigan, vamos a hacerlo base 10, y supongamos que es un hardware fraccionario. ¿Por qué fraccionario? Bueno, para que se parezca al del ejemplo de recién, o sea, va a estar trabajando con un intervalo unitario de -1 a +1, y supongamos que representa 3 dígitos. Recuerden, quiero codificar 528.000 y quiero codificar 39. Para 528.000 uno diría, mira qué fácil, codificas 528 y el factor de escalamiento es 1000. Bueno, pero un momentito, 528 no entra en el intervalo unitario de -1 más 1. ¿Qué factor de escalamiento tengo que usar? Si mi hardware representa desde 0,001 o 0,000 hasta 0,999. Puede estar abierto o cerrado en la unidad, no viene al caso, no importa. Bueno, la verdad que con 1000 no me alcanza porque 528 no está en el intervalo unitario. Yo debería estirarme un poquitito más y trabajar con un factor de escalamiento de millones de dólares, o sea, 10 a la sexta. ¿Y por qué con eso no me estoy pasando de largo? Sí, recuerden, cuando tenés punto fijo fraccionario, el número que querés codificar tiene que ser menor que el factor de escalamiento que usás, porque si lo supera, no va a ser codificable en ese intervalo unitario. Entonces, si mi factor de escalamiento es millones de dólares, está bien, ¿cómo codifico 528.000? Lo codifico como 0,528 por un millón. ¿Cuánto da? Justamente $528.000. Ok, ningún problema. ¿Y para el llavero? El llavero era 39. De nuevo, factor de escalamiento 1 no me sirve porque 39 se me va de rango. Podría usar 100 como factor de escalamiento. Podría funcionar. ¿Y cómo codificamos 39? Si mi factor de escalamiento es 100. Bueno, 0,39 por 100. Creo que en el ejemplo acá, para hacer las cuentas fácil, puse miles de dólares. Total, tengo 3 dígitos y yo puedo codificar, si mi factor de escala es 1000, codifico, en lugar de 0,39, codifico 0,039. Fíjense que son 3 dígitos. Si mi factor de escalamiento es $1000, 0,039 por 1000 me da los $39 del llavero. Muy bien. Recuerden que el problema aparece cuando me fuerzan a operar sobre números que tengan distintos factores de escalamiento. Porque como el hardware es de punto fijo, yo necesito usar el mismo factor de escala en ambos, porque yo necesito que la coma esté alineada. Entonces, ¿qué tengo que hacer si voy a usar el mismo factor de escalamiento en ambos casos?
obviamente tenemos que trabajar con el factor de escalamiento más grande, ¿no? Para que entren los dos números. Entonces, ciertamente el factor de escalamiento va a ser el de la Ferrari, millones de dólares. ¿Y cómo se codifica la Ferrari? Como antes, ¿no? Porque el factor de escalamiento es el mismo. Se codifica 0,528. Y la pregunta del millón, ¿y el llavero? Bueno, el llavero, para que nos dé 39, ¿qué número multiplicando a un millón da 39? Sería 0,000039. Pero hay un pequeño detalle. Solamente tengo 3 dígitos. Entonces, ¿cómo sería el valor del llavero con un factor de escala de un millón? Sería 0,000. ¿Están viendo lo que pasó? El factor de escalamiento era tan grande y la cantidad de dígitos que yo tenía a disposición tan poca, obviamente el ejemplo está todo elegido a propósito para que esto se dé, que se me escurrió entre los dedos el precio del llavero. Y alguien puede estar pensando, bueno, pero tan mal no está. Porque cuando hagamos la suma y sumemos 0,528 más 0,000, ¿cuánto da de total? Da 0,528, que multiplicado por el factor de escalamiento de un millón da $528.000. O sea, noten que hubo un error. ¿Cuál es el error absoluto? La cuenta tenía que dar 528.039, ¿sí? La Ferrari más el llavero. ¿Cuánto dio? 528.000. ¿Cuánto es el error absoluto? Bueno, el valor absoluto de la diferencia, 39. Justamente me desapareció el precio del llavero. El llavero es la magnitud del error. Pero si hacemos el error relativo, ¿cuántos son $40 en 528.000? Bueno, muy poco, ¿no? Es 0,00. Es menos del 1% de error. La verdad que es una cuenta que desde el punto de vista del error relativo está muy bien. Pero acá está el problema. ¿Qué tal si yo por un lado en el mismo software tenía que calcular cuánto era lo que le tenía que cobrar al cliente, pero por otro lado, si era de stock y facturación, por ahí te manejaba el hecho de que habías vendido muchos llaveros, y entonces le pedías a fábrica, mandame la caja de 100 llaveros, pero como estás usando ese factor de escalamiento de un millón, y tus llaveros dentro del sistema se representan con el 0, vos le decís a fábrica, mandame 100 llaveros, y cuando haces la cuenta, 100 por el costo de los llaveros, que tienen que tener el factor de escalamiento de un millón, te daba 100 por 0, 0. O sea, le decías a fábrica, mandame los 100 llaveros, yo te hago la transferencia por 0 pesos, o bueno, 0 dólares era acá. Hay algo que no está funcionando allí, ¿no? Hay algo que estamos... En el caso de la Ferrari con el llavero, el error relativo era muy poquito. Pero en el ejemplo de mandame 100 llaveros a $39 cada llavero tenía que dar $3.900. ¿Cuánto dio? 0. ¿Cuánto es el error relativo? Perdón, el error absoluto. 3.900. Y el error relativo, bueno, es 3.900 dividido 3.900. O sea, 100% de error. Un desastre. Ok. Justo era un ejemplo de la Ferrari, mucho el otro chiquito, pocos dígitos. Es verdad, muy traído de los pelos para que aparezca el error. Aparezca el problema de hacer uso de un factor de escalamiento. Veámoslo con un poco más de precisión que acá donde les decía que los suelo perder por el camino. Espero que habiendo hecho este caminito así tan de a poco y reiterando los temas, no perderlos. Si retomamos el ejemplo de antes, nuestro hardware base 2, rango unitario, n dígitos de precisión. Si queremos codificar un orden de magnitud b a la z, es decir, ¿qué sería el orden de magnitud b a la z? El número que estás queriendo codificar. Si estás queriendo codificar 528.000 y tu factor de escalamiento era 1.000.000, lo que estás queriendo codificar allí es un orden de magnitud 5, b a la quinta, para un factor de escalamiento 1.000.000, base a la z. Perdón, les hago un poco de ruido quizás mezclando la base 10 del ejemplo de recién con la base 2 con la cual veníamos trabajando, pero como está expresado genéricamente hablando de una base b,
lo pueden pensar de las dos maneras. ¿Qué pasa cuando vos tenés entonces un número que tiene una cierta cantidad de ceros y lo querés codificar en un intervalo fraccionario con un factor de escalamiento común a todos los números que estás codificando de b a la k? Bueno, lo que va a suceder es que necesariamente ese factor de escalamiento va a ser más grande que el orden de magnitud que querés representar. ¿Sí? Porque si lo que vos estás queriendo codificar es más grande que el factor de escalamiento, cuando lo vayas a codificar adentro del hardware te va a dar más grande que el intervalo unitario. Siempre, hoy decíamos, factor de escalamiento 1.000.000 para codificar 528.000. O sea, el factor de escalamiento debe sí o sí ser más grande. Entonces, como vos estás usando algo que es más grande para codificar algo más pequeño, ese número que vos estás codificando dentro del hardware, que pertenece al intervalo unitario, necesariamente va a ser de la forma 0,000 y eventualmente aparecerá la significancia. Entonces, ¿por qué dice, si tenés z y tenés k, donde z es necesariamente menor a k, ¿por qué es k menos z menos 1? Tal vez es más fácil verlo, y son k menos z menos 1, ceros a la izquierda. Uno dice, para un cachito, los ceros a la izquierda no me preocupan. No, pero son ceros a la izquierda. Los ceros a la izquierda en un número entero no importan. Ahora son ceros a la izquierda en un número fraccionario. En un número fraccionario los que no importan son los ceros a la derecha. Los ceros a la izquierda te complican. ¿Por qué? Porque si tenés 3 dígitos y yo te obligo que los primeros 2 tienen que ser 0, estás pudiendo codificar muy pocos números. O sea, los ceros a la izquierda te complican la vida en un número fraccionario. ¿Y por qué k menos z menos 1? Para que se entienda. Supongamos que yo quiero codificar 1000 y mi factor de escalamiento es 1.000.000. Entonces, para codificar yo 1000, si el factor de escalamiento es 1.000.000, lo tengo que codificar como 0,001. Noten que el 1 lo ponemos ¿dónde? Bueno, en la tercera posición. Y la tercera posición sería sería el z, el orden de magnitud, z era 3. Pero está en la tercera posición, hay 2 ceros antes, es 001, digamos, 0,001. Noten que es la tercera posición, pero la tercera posición ya tiene la significancia, tiene el 1. Y entonces, ¿cuántos ceros a la izquierda hubo? Bueno, 1 menos, z menos 1. Entonces, si vos tenías, claro, y la relación entre el número que estás representando es en relación al factor de escalamiento que tenías. Cuanto más grande sea el factor de escalamiento, mayor cantidad de ceros vas a tener a la izquierda para codificar esa magnitud. Entonces, noten cómo esos números que uno está usando factor de escalamiento justamente para poder representar números grandes. Pero ese número grande me va a estar generando ceros a la izquierda. Y esos ceros a la izquierda me complican, porque son ceros que yo debo representar con los dígitos de mi hardware. Son ceros a la izquierda que me quitan precisión. Son ceros a la izquierda que me quitan significancia. Las dos cosas. Me quitan precisión porque ahora, en lugar de tener n dígitos que aporten significancia, voy a tener menos. Digamos, si yo tengo k menos z menos 1 ceros a la izquierda, y yo tenía n dígitos fraccionarios, me van a quedar n menos los ceros a la izquierda, k menos z menos 1. Y cuanto más grande es el número que estoy codificando, o bueno, no puedo manejarlo por separado, la relación está entre el orden de magnitud de lo que estoy representando y el factor de escalamiento. Pero se me van generando esos ceros a la izquierda que hacen que de yo tener por ahí n dígitos, me quedo con la mitad. Porque los primeros van a ser todos ceros y después sobre el final puedo poner, bueno, los dígitos, los 1 ceros o los dígitos que sean en función de la base. Esa pérdida de significancia, si volvemos a la idea de tener un lazo en donde las operaciones se van haciendo muchas veces, va a terminar desencadenando situaciones singulares que el hardware no está en condiciones de resolver. ¿Qué sería una situación singular? Lo que nos pasó hoy con el llavero, que se me fue entre los dedos la significancia, algo que tenía 2 dígitos de significancia, 3, 9, se me transformó en algo que tenía 0 dígitos de significancia, se me transformó en un 0. Y daba esa pavada de que compramos 10 llaveros y el costo de los 10 llaveros era 0, eran gratis. Una locura, producto de qué? De esta interacción, ¿no? Del hecho de que
hay una relación entre el factor de escalamiento y la magnitud de lo que quiero representar. Cuanto más lejos, noten que para que esto sea grande, ¿cómo hacemos que este número sea grande? Y usamos un K grande, pero un Z pequeño. El llavero, el ejemplo del llavero. K era 6 y el Z del llavero era 2. Entonces 6 menos 2 menos 1, 3. Me generó un número con 3 ceros a la izquierda. Y como yo tenía solamente 3 dígitos, ¿qué pasó? Un número de 3 dígitos, fraccionario, con 3 ceros a la izquierda, es el 0, es 0,000. Lo que les decía, se me fue entre las manos la significancia de ese número. Se destruyó ese número. Y tengamos presente, un poco para poder entender cómo fue la solución a este problema, tenemos que entender qué lo causó. No lo causa el factor de escalamiento. El factor de escalamiento es una idea maravillosa, porque si al llavero yo le hubiera permitido usar el factor de escala 100 o 1000, ningún problema. El 39 seguía siendo representable con todos los dígitos de significancia. Decíamos 0,039 por 1000, perfecto. El problema no es el factor de escalamiento, el problema es cuando yo sumo u opero en general, un número muy grande con un número más pequeño. ¿Por qué es un problema allí? Bueno, porque, síganme, el factor de escalamiento del número más grande debo yo imponérselo al más pequeño. ¿Y qué pasa cuando pones un factor de escalamiento grande a un número pequeño? Un número cuyo orden de magnitud es pequeño. Se me genera lo que estamos viendo acá. K menos Z menos 1 ceros a la izquierda. O sea, lo destruyo cuando le enchufo de prepo un factor de escalamiento grande a una magnitud pequeña, un número más pequeño. ¿Puedo yo de alguna manera evitar hacer eso? Bueno, la respuesta a esa pregunta es justamente el nombre de este módulo, ¿no? Es el hardware que computa aritmética de punto flotante. La respuesta a todos estos cuestionamientos vienen de la mano de la representación de punto flotante. ¿Cuál es la idea brillante que implementa la representación de punto flotante? Lo que les conté al principio, esa notación científica. La idea brillante es simplemente permitir que cada magnitud vaya tomada de la mano de su propio factor de escala a lo largo de la computación. Es decir, vos entrás a la computación, la Ferrari con 1.000.000, el llavero con 1000 o 100. Que recuerden que de esa manera no había pérdida de significancia. Si por un camino multiplico el precio del llavero 39 por 0,039 por 1000, lo multiplico por 10, me va a dar... Va a haber que cambiar el factor de escalamiento. Bueno, eso después lo vamos a ver cuando vemos la implementación de los algoritmos. Porque si lo multiplico por 10, me da 3,9 y me fui del rango unitario. Supongamos, permítame el ejemplo, que tenía que calcular era 2 llaveros. O sea, multiplicar por 2 o sumar 0,039 con 0,039. Lo hacemos, no hay ningún problema. Te da 0,078. Y noten que no se me hizo 0. Calculamos por una rama del programa cuánto era 2 llaveros sin ningún problema. Y por otra rama del programa, en la parte de venta, no de stock, le calculo cuánto es, de nuevo, manteniendo base 10, 3 dígitos de precisión fraccionario, intervalo unitario. Le calculo cuánto era el precio al cliente y era, 0,528 por 1.000.000. Ahí sí el llavero se me destruye, pero solo se me destruye en el momento de sumarlo a un número grande. Y era donde no me preocupaba, porque el error relativo en ese caso era ínfimo. Y a decir verdad, si lo piensan, te estás comprando una Ferrari de medio palo verde, te van a regalar el llavero, te van a regalar, una cafetera, o sea, te van a regalar unas cuantas cosas, pues estás haciéndole una compra gigantesca, ¿no? Esa Ferrari hoy en día vale algo así como 85 millones de pesos. Un auto, es un número, me explota la cabeza de pensarlo nomás. Pero bueno, el punto es que esa idea es brillante. Lo de hacer que el factor de escalamiento vaya tomado de la mano de la magnitud del número. Entonces, la pérdida de significancia solo se produce cuando tiene sentido que se produzca, que es cuando un número pequeñito se opera con un número más grande. Si eso no sucede, cada número, cada magnitud
del software que estamos armando va a estar manejando un factor de escalamiento diferente. De hecho, va a estar manejando el factor de escalamiento que mejor le cuadre. Lo que decía recién, se preserva hasta último momento. Y siempre se va a estar utilizando el menor factor de escala posible. Dicho de otra manera, si se acuerdan, si el B a la K, si el K era más pequeñito, los ceros a la izquierda que me destruyen significancia se mantienen acotados. Nunca tengo que usar un factor de escalamiento más de lo que necesito. Entonces, como que en todo momento maximizo la significancia que puedo mantener dentro de las limitaciones del hardware. El hardware me había dicho 3 dígitos, bueno, son 3 dígitos. 10 dígitos, bueno, son 10 dígitos. La verdad que como idea es brillante y espero haberlos dejado como cebados para ponernos a ver cómo funciona este hardware. Y espero, en la medida de lo posible, también haber motivado el por qué vale la pena. De hecho, sin ir más lejos, desde el procesador 8486, si se acuerdan de cuando hicimos la evolución histórica de la arquitectura de Intel, la 8086, la X86, desde esa época, que es año 90 por allí, ya la unidad de punto flotante viene adentro del microprocesador y viene siempre. O sea, hemos reconocido incluso en computadoras de escritorio como las de la arquitectura Intel, hasta los celulares de hoy en día cuentan con el hardware de la unidad de punto flotante. Noten que en el celular tendría todavía más importancia, no tanto el precio, sino lo de no tener hardware repetido para que la batería dure más. Incluso en los celulares tenemos hardware de punto flotante, bueno, un poco por todas estas razones que hemos estado desarrollando. Pero como les adelantaba, esta primera parte la cortamos acá y dejamos la parte más central de la representación de punto flotante para la segunda parte del módulo. Dejamos acá.